Casa de Oración Santa Fe te invita a sus servicios los miércoles 8 p.m., domingo 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados Plaza Fiesta Santa Fe, Boulevard República de Honduras, 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. No podemos hacer nada. Es lo más importante para nuestra vida. Si nosotros no leemos la palabra, si no la estudiamos, no tenemos nada, no tenemos la base principal. Entonces el Señor hizo eso con Jeremías, ¿no? Y el Señor le dijo, ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué ves tú? Y él le dijo, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y vamos a ver qué se trata esas palabras que el Señor le dijo, ¿sí? Porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Tengan en cuenta esas palabras de Jeremías 1:12. Entonces vemos que el almendro, ¿sí? En todo el contexto de lo que estamos hablando, el almendro representa lo que es un discípulo. Dios capacita a quien llama. No podemos decir, si somos verdaderos discípulos de Cristo, que soy un niño, no sé hablar. Cuando nosotros estamos caminando con Él día a día, recibimos su enseñanza. Pero qué triste recibir la enseñanza, ser como dice, ¿verdad?, la Escritura, oidores, pero no hacedores. Podemos ver la vida de aquel, y yo puedo estructurar según mi manera de entender la Biblia, puedo criticar a todos los demás, pero no me miro a mí misma o a mí mismo. Entonces la palabra de Dios es para mí. Él dijo, Jeremías dijo, soy un niño, y con la palabra el Señor nos enseña a dejar de ser niños, a ser maduros en Él, a ser como Él quiere que nosotros respondamos hacia las cosas que nos va a poner a hacer. Y ya no podemos decir, como dijo Jeremías, soy un niño. No digas soy un niño, porque lo que yo te diga, tú vas a hacer. O sea, el Señor te va a capacitar. Entonces, la capacidad no es tuya, viene de Dios. Las cosas que tú hablas vienen de Dios, no es porque yo estudié esto, yo tengo estos títulos, no, a veces eso queda a un lado. Nosotros necesitamos la guianza de Dios, la capacidad de Dios para hacer lo que Él nos mandó. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué dijo Moisés? Tampoco sé hablar. ¿Sí? ¿Qué pasó con Isaías cuando estaba en el trono ahí viendo esa escena tan grandiosa, en el trono alto y sublime? ¿Qué hizo el ángel con Isaías? Tocó su boca con un carbón encendido del altar. O sea, Dios necesita tratarnos. Dios necesita tratar nuestra vida, y empieza por nuestra boca. O sea, Él quiere sus palabras en nosotros. Él quiere su palabra que esté en nuestra vida, en nuestro corazón, para que nosotros podamos producir con nuestra boca la vida de Dios. ¿No se le hace curioso que Dios tuvo que tratar con ellos, con esos profetas, su boca? Nosotros somos profetas al estar compartiendo la palabra de Dios. Cuando usted le comparte a la vecina, al amigo, somos profetas. Estamos compartiendo lo que Dios dice. Entonces Dios necesita tratar con nosotros, ¿verdad? Entonces cuando Dios le ordenó a Moisés que hiciera un tabernáculo,
lo capacitó para cada detalle que él quería hacer, que Dios quería hacer. Capacitó a Moisés. Dice la Escritura que Dios les dio de su espíritu. Y eso es lo más maravilloso, cuando tú eres hija de Dios, cuando tú entregas tu vida, el Espíritu de Dios ya mora en ti. Ahora no caminas sola, caminas porque el Espíritu de Dios que mora en ti te dirige. Ya no vas a donde, ay, ¿para dónde? No, el Espíritu de Dios ya te dirige y ya tú dices, no, como que esto no está bien, no, esto que dije, ay, me equivoqué, papá, perdóname, no debía haberte hablado así, mamá, discúlpame, y el Espíritu Santo ya te empieza a hablar, ya te empieza a redarguir, ¿cierto? Entonces, tenemos el Espíritu de Dios que nos dirige y Dios puso el Espíritu en todas esas personas, no solamente en Moisés. Dios levantó más hombres, Dios levanta un pastor, pero levanta muchos hombres porque es la obra de Dios y Él no puede ser mano y pie y ojo, no puede ser eso. ¿Sí me explico? Somos un cuerpo y lo que Él no puede ver, otros lo están viendo como parte del cuerpo de Cristo. Somos una unidad. Entonces, Dios, cuando le dijo a Moisés que iba a hacer cada detalle, todo el modelo, todo el diseño del tabernáculo en el desierto, eran muchas cosas, muchos muebles. Y él habló a Moisés y dice la Escritura en Éxodo 31, del 1 al 8, para que lo tenga en cuenta. Solamente estoy dando un repaso, pero para que lo tenga en cuenta, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre. Fíjate cómo te llama Dios, ¿sí? Esto lo hizo con esos personajes del Antiguo Testamento, pero lo sigue haciendo hoy en día. Dice, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y el artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Fíjese bien, ¿de dónde venía eso? Del Espíritu de Dios. Le dio esa capacidad para poderlo hacer. Y dice, y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, o sea, no lo mandó solo, no mandó solo a Moisés, a él le dio todo un diseño, pero le puso personas a su lado para que ayudaran, no para que destruyeran, para que ayudaran. Y dice ahí, y puso también, y he aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría, fíjese, sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. O sea, estaban esos dos personajes junto con Moisés, pero él puso sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, ¿sí? Entonces, cualquiera que sintiera en su corazón poder ayudar, ahí estaban listos, porque Dios así lo dispuso, para que hagan todo lo que he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa, sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios y el altar de incienso y todo lo que sigue, ¿no? Todo lo que ahí había. O sea, Dios puso en el corazón primero el llamado y luego Él empieza a capacitarte. O sea, esto nos enseña que todo lo que hacemos, nuestra dependencia es de Él. Hasta para barrer, hasta para limpiar, para decorar, para todas las cosas que tú haces con los niños. Todas ¿cómo se llaman? Las dinámicas, ¿qué más hacen? Manualidades, todo eso viene de Él. O sea, es una capacidad asombrosa que Dios nos da. De repente yo no sé si tú has orado, Señor, dame un don. Yo sé que Dios nos reparte a todos como quiere, ¿no? Pero la Biblia nos enseña que nosotros pidamos los dones mejores.
que pidamos para el bienestar de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia, para que la iglesia sea fructífera. Y de repente tú ves, ay Señor, hay muchos enfermos, dame el don de sanidad, dame el don para yo poder orar, interceder por ellos y que puedan sanarse. ¿Se vale, sí o no? Sí se vale. Entonces pidan los dones mejores, aunque la Biblia nos enseña que es mucho mejor el amor, ¿verdad? Porque sin amor, aunque tú puedas mover los montes y hacer muchas cosas, si no hay amor, pues no pasa nada, no sirve de nada. Somos como un metal solamente que hacemos un poco de ruido, pero hasta ahí llegamos, ¿verdad? Pero cuando somos dirigidos por el Espíritu de Dios, las cosas siguen sucediendo. Entonces Dios escoge a quien Él quiere para hacer lo que ha dispuesto. Por eso el Señor dijo, haré cesar las quejas. Haré cesar las quejas. Él escogió esa vara, Él escogió a ese hombre que era Aarón para dirigir. Sí, haré cesar las quejas. No porque las varas tuvieran algún poder en sí mismas, no lo tenían, sino porque el milagro eliminaría cualquier motivo legítimo para seguir disputando el sacerdocio. O sea, todas las tribus querían ser sacerdotes, pero el Señor escogió solamente a una. Entonces, después de esa señal, quien continuara quejándose ya no estaría cuestionando a Aarón, ahora estaría cuestionando a Dios. Ahora sí, nos estamos poniendo con Dios, no con la autoridad, es con Dios. No con la autoridad que está en tu casa, es con Dios. No con la autoridad que está en tu trabajo, es con Dios. No con la autoridad que está en la iglesia, es con Dios. ¿Me explico? Entonces Dios ordenó que se guardara la vara en el arca del pacto como un recordatorio permanente de su elección y como advertencia a todas las generaciones futuras. Esto fue una elección divina. En lo que Él escogió fue una elección divina. Si Dios busca poner fin a las murmuraciones y a preservar al pueblo y a la iglesia de esas consecuencias de murmurar, de quejarse, de seguir rebelándose contra el orden que Él había establecido. Todo el camino en el desierto, el pueblo se fue quejando. ¿Se recuerdan, no? Desde que salieron de Egipto. Estaba quéjese y quéjese, que por la comida, que, pues, no, ahí todavía no se quejaban, bueno, se quejaron de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés, por el mismo enojo de que le estaban, dice y dice, que ahora que tenemos sed, que ahora tenemos hambre? ¿Sí recuerdan? Golpeó la roca 2 veces, ¿y qué fue lo que pasó? No entró a la tierra prometida. Aunque era el hombre más manso de la tierra, dice la Escritura, no entró a la tierra prometida. Porque el enojo de otros, él respondió mal. El Señor le dijo, ¿cuántas veces tenía que golpear a la roca? 1 vez. ¿Sí? Y él no lo hizo así porque su enojo le ganó. Y Dios cumplió, las consecuencias son claras. Entonces hay que cuidar, ¿sí? Dios te ha llamado, Dios te está capacitando, sí, pero el capacitarse y el hecho de que Dios haga algo con tu vida, debes de cuidar el corazón. Ah, pues yo aquí todas me las sé, yo aquí ordeno así, hago así. Tampoco, porque el Señor va a tratar con cada uno, ¿sí? Que no responda como el Señor está pidiendo. No digas soy un niño. El Señor nos está ayudando a crecer, el Señor nos está madurando, ¿sí? Entonces vemos que la vara representa, ahora de este lado del Nuevo Testamento, representa lo que nosotros somos como un discípulo de Cristo, ¿sí? Representa un seguidor de Cristo. Juan 8:31 nos enseña que un verdadero discípulo hace esto. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos, o sea, hubo judíos que sí creyeron,
¿sí? Que sí creyeron en él. Y dice claro aquí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, no basta solamente con creer, ¿verdad? Sino ahora con permanecer estudiando su palabra, pero no solamente tener un montón de conocimiento. Ya estudié el instituto de acá, de este lado, no, ya tengo todos mis diplomas, ahora ya lo vuelvo a estudiar de este lado. Son unos verdaderos teólogos, ya tienes otro diploma, y así te la pasas. Y no se trata de llenar la cabeza de teología, sino de caminar en ella, y que la palabra de Dios, o sea, dice permanece, o sea, que habite en nosotros de manera que nosotros podamos andar en ella. ¿Sí? Entonces es como nosotros nos volvemos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Jesús, un seguidor que hace su palabra, que vive su palabra. ¿Hasta ahí queda claro? Entonces pasó un solo día para que la vara reverdeciera. Sí, fue un tiempo de prueba, pero lleno de esperanza en esa flor de almendro. Y esto podemos ver el milagro y la obra de Dios. Muchas veces tú no te vas a dar cuenta de las cosas y los milagros que Dios está haciendo con tu vida cuando tú te sometes a esa oración, te sometes a estudiar su palabra, cuando tú caminas en ella, cuando tú obedeces lo que el Señor te está diciendo. Cuando tú haces eso, tú vas a ver en tu vida que verás como un milagro, de casi de un día para otro. Pero cuando tú te sometes, cuando tú vives, sí, permaneces en la palabra. Cuando permaneces en la palabra, es cuando tú vas a ver el milagro de Dios en tu vida florecer, ¿sí? Se verá el fruto en ti. Entonces, hablamos también de que la vara de almendro tenía relación con Jeremías, como lo vimos hace rato. Dios le reitera: no digas, no sé hablar, ¿sí? Yo te voy a capacitar, ¿sí? Tú hablarás lo que yo te diga, ¿sí? Porque esa esperanza que el Señor había puesto sobre Jeremías llegaría a la tierra donde Dios quería. Dios lo iba a capacitar. Cuando le dice: porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vamos a ver qué significa eso. Entonces, el almendro representa la esperanza para Israel. Eso es lo que significa en esta escritura. El almendro representa la esperanza para Israel. Cuando el Señor llama a Jeremías, en Jeremías 1:12, la palabra que le dijo: no temas, no temas, porque la respuesta de Jeremías fue esa, ¿verdad? No sé hablar, soy un niño. Y el Señor le dijo: no temas delante de ellos, aquí estoy para librarte, ¿sí? Aquí estoy para librarte. Es algo de lo cual todos nosotros carecemos. Todos nosotros carecemos de eso, del temor, ¿sí? De confianza. Por eso nuestra confianza y nuestra fe debe estar puesta ¿en quién? En Jesús, en Dios. Él es el que va a hacer las cosas, Él es el que me va a guiar, Él es el que me va a decir, Él es el que va a producir en mí. Entonces nuestra mirada siempre fija en Él y en sus palabras, atentos a las cosas que Dios nos habla. Cuando el Señor le dijo: no temas, se lo dijo a todos los que fueron llamados por algo específico. Se lo dijo, o sea, sí creían en Él, pero estaba esa limitación en sus vidas. Muchas veces cuando Dios te dice: vas a hacer esto y el otro, tú vas a decir: ay, pero ¿cómo va a ser? ¿No lo dijo así María? Que vas a tener un niño, hijo del Altísimo, pero ¿cómo? O sea, le llenó el temor. ¿Cómo será esto?
se llenó de temor. Entonces Dios, ellas sí creían en Dios, eran mujeres piadosas, hombres piadosos, sí, pero esa limitación estaba ahí. Entonces nuestra dependencia debe de ser total en quien nos llama, total. No temas, se lo dijo a Jeremías, no temas, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué, se lo dijo a Gedeón, se lo dijo a Jacob, se lo dijo a Elías, se lo dijo a María, se lo dijo a José, a los discípulos, ¿sí?, de Jesús, a los pastores, o sea, a muchos llamados para lo que Él quería hacer. Dios les dijo, no temas, ¿sí? Entonces no teman ustedes, el Señor está con nosotros y Él nos va a dirigir, amén. Él nos está capacitando, dile a tu compañero, Él nos está capacitando. Entonces, cuando Dios le dice a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Yo veo una vara, le dijo Jeremías. Entonces, las características de los árboles de almendro, ¿sí?, son estas. El almendro se designa así porque despierta temprano. Es decir, florece después de pasar el invierno. Cuando uno ve el invierno, pues los árboles en muchos lugares donde cae nieve, ¿cómo se ven? Secos, ¿verdad? Secos, sin hojitas. Hay unos árboles resistentes, hay unos pinos que son resistentes, pero la mayoría, todos se secan, todos se les caen sus florecitas, pero ese es uno de los árboles que tiene la capacidad que pasando el invierno, ¿sí?, florece en enero y febrero. Es el primer árbol en florecer después del invierno. Entonces, el almendro del hebreo, de esa palabra, es shaked, S-H-A-K-E-D, shaked, viene de esa raíz que significa, fíjense bien lo que significa, shaked. No sé si así se pronuncia, pero yo así en español lo pronuncio. Significa amanecer, significa vigilar, significa vigilando, estar atento o velar. Entonces, por lo cual, este árbol llegó a simbolizar prontitud. Que nosotros seamos como esa vara de almendro, vigilantes, estar atentos, prontitud, velar. Por eso cuando Dios le muestra a Jeremías una vara de almendro, le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Señor está vigilante, yo apresuro, o sea, quiere decir, velo por mi palabra. Eso es lo que quiere decir. Yo apresuro mi palabra, quiere decir, velo sobre mi palabra, ¿sí?, para ponerla por obra. El Señor vela por las palabras que Él ya dijo para nosotros, sobre esas palabras, promesas que el Señor nos dio. Él vela por cumplir su palabra. Entonces, con esas palabras en mente, el almendro simboliza vigilancia, prontitud para actuar. La vara de almendro hace referencia a que nosotros somos como discípulos, entonces un discípulo necesita estar vigilante. Un discípulo necesita estar con prontitud para actuar. Cumplimiento de la palabra de Dios, habla esa vara, cumplimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Porque esa vara representa la elección divina y la autoridad espiritual. Dios nos eligió a nosotros en la cruz. Él vino a nosotros y nos mostró la cruz. Y nosotros caímos rendidos, ¿sí o no? Y le dijimos, sí, Señor. Entonces, Él es la elección divina.
nos llamó a ser sus hijos. Ahora somos sus seguidores, ahora somos sus discípulos. Y ahora Él tiene una autoridad espiritual sobre sus hijos, sobre sus discípulos, sobre los que le siguen, ¿verdad? Cuando el creyente reconoce la obra de Cristo y ha nacido de nuevo, tiene una nueva vida. ¿Sí? Una vara muerta éramos todos nosotros, pero ahora en Cristo produce la vida del Espíritu. Ahora en Cristo produce la vida del Espíritu. ¿Cuál es esa vida del Espíritu? ¿Alguien me puede decir cuál es esa vida del Espíritu? Porque digo amén, amén, amén. A ver si es cierto. A ver, ¿cuál es esa vida del Espíritu? Los frutos del Espíritu que nos distinguen. ¿Cuáles son esos frutos? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿sí? Todas esas, ¿sí? Son los frutos que nos distinguen. Ahí subráyenle. Son esos frutos los que nos distinguen. ¿Qué fue lo que distinguió esa vara de las otras 11 varas? El fruto, el almendro, la flor. Fue lo que lo distinguió. Entonces son los frutos los que nos distinguen de los que solamente son simpatizantes, de los que solamente son religiosos. Los religiosos saben mucho de la Biblia, te condenan, tienen todo, ¿sí? Saben mucho, pero no tienen fruto. El Señor los comparó con unos sepulcros blancos, hermosos, por fuera muy lindos, pero por dentro estaba podrido. Así son los religiosos, o sea, tienen una apariencia de piedad, de que aman a Dios, de que siguen su camino, pero la boca no les para. Bueno, estamos hablando de lo que hicieron las personas que estuvieron contra Aarón, ¿verdad? Queja y murmuración. Y la vara era el testimonio para que no volviera a ver eso. Entonces, no había fruto. Y el fruto es lo que distingue a los verdaderos discípulos de los que no lo son. Hay mucho simpatizante, hay mucho religioso que tiene 30 años que conoce al Señor y la riega y la riega y la riega, porque no mira a Dios y ve su dirección. Si tú tienes a Dios, tú puedes mirar su dirección, porque Él prometió que su Espíritu estaría entre nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos a toda la verdad. O sea, difícilmente alguien que es guiado por el Espíritu de Dios se pierde. Dios lo mandó como otro consolador, porque Él es el consolador, Jesús es el consolador, pero envió a otro consolador que estaría con nosotros en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier espacio, arriba del avión, en el baño, en la calle, donde tú estuvieras, ahí estaría el consolador. O sea, la tenemos de ganar, tenemos todo con nosotros. Entonces, ¿cuáles son los frutos que dan antes las adversidades? ¿Cuáles son los frutos que das tú antes ante las adversidades que pasas? ¿Cuáles son los frutos que das? No me contestes, solamente tú respóndete, ¿cuáles son esos frutos que das ante una adversidad que estés pasando? ¿Es fruto verdadero o es queja o murmuración? ¿Qué es? Ay, Señor, otra vez. Ay, Señor, yo tanto que oro y no me contesta. Sí, algunos así como antes rezábamos, lo que le llamamos, Padre, amén. Ya te sales y te vas. Muchos así oran, porque yo veo sus vidas y digo, bueno, ¿dónde está tu fe? Si tú me dices que estás orando y que clamas al Señor y que te despiertas de madrugada, yo debería de ver fe en ti. No, el Señor está haciendo su obra, estamos pasando por situaciones difíciles, pero el Señor está haciendo su obra. Tengo paz, tengo gozo.
y tengo esperanza de que el Señor va a hacer algo. Hay cosas inciertas en nuestra vida, ¿cierto? No sabemos qué vamos a hacer más tarde, el día de mañana, eso no lo tenemos contemplado. Tenemos un plan nosotros, pero los de Dios no lo sabemos. Entonces, ¿cómo respondes? ¿Cuáles son los frutos que das ante ciertas adversidades? ¿Cuáles son tus acciones ante ciertas circunstancias difíciles que estás pasando? ¿Cuáles son tus palabras, ¿sí?, ante esas adversidades? ¿Descansas en las promesas de Dios? Tú respóndete. Como lo vimos el miércoles, ¿verdad? Fue una exhortación del Señor en la palabra que recibimos: no te detengas. O sea, las cosas que nos pasan son parte del tratamiento de Dios, de la formación de Dios a nuestro llamado como discípulos. Todo es parte, Dios nos está tratando, Dios nos está formando. Él quiere que respondamos bien, ¿sí? Que respondamos con paz. El Señor tiene todo en control. El Señor tiene todo en sus manos. Dice que ni un pelo de tu cabeza deja caer sin que Él lo dé la oportunidad de hacerlo. Él lo decide. O sea, tiene el cuidado de cada cosa, de cada detalle. Descansa en sus brazos, ¿sí? No te detengas, como nos decía la enseñanza del miércoles, no te detengas, no avientes la toalla. Ay, pero es que reprendes a alguien, ¿no, hermanita? Mire, así, así. No, ya me voy de esta iglesia. Aquí no hay amor. El amor disciplina, el amor enseña, el amor exhorta. Y si alguien te está dando una dirección, abrázalo. Si no es, Dios va a tratar con esa persona que vio mal, que oyó mal, que entendió mal. Dios va a tratar. ¿Me explico? Estamos en las manos de Dios y estamos injertados en un lugar que Dios nos estableció. Pero ¿cómo? Ya me voy. Y avientas todo, ministerio y todo. No, hay que saberle responder, porque no lo estás haciendo con ninguna persona, lo estás haciendo con Dios. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo con esa vara. O sea, ahora no se van a meter con Aarón, se van a meter conmigo, porque yo decidí que él era el que iba a estar ahí dirigiendo. ¿Cómo te has preguntado cómo actúa Jesús ante tanta adversidad que Él pasó? ¿Cómo actúa Él en cada circunstancia? Dice que no abrió su boca. Todo lo llevaba al Padre. Él sabía cuál era su destino, un destino de muerte por ti y por mí. Sabía cuán pecador es el hombre. Y Él aguantó vara, ¿sí? Lo escupieron, lo maldijeron, o sea, muchas cosas que le hicieron. ¿Y cómo actuó Él? Como un verdadero discípulo de Dios, dio testimonio de quién lo había enviado, ¿sí? Dio testimonio de quién lo había enviado. El Padre estaba contento, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Qué hermoso que el Señor diga de nosotros en nuestras acciones. Porque el que es fiel en lo poco, el Señor lo pone en mucho. Pero si lo fiel lo botas porque eres inconstante en todos tus caminos, ahora tengo una fe tremenda, puedo orar por quien sea, y de repente estás sumido ahí en la depresión, ¿verdad? Señor, ¿dónde estás? Ahí como Elías, ¿verdad? Escondiéndose de la malvada mujer. Entonces, ahora el que ha nacido de nuevo se convierte en un seguidor de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para seguir siendo seguidores y seguir siendo discípulos? Permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra.
Dios tiene cuidado de cumplirla. Dios tiene cuidado, Él es vigilante, Él se apresura a cumplir la palabra. Esos judíos ya habían creído, ahora era permanecer en la palabra, actuar en ella, caminar en ella y responder con ella. ¿Sí? Es un discípulo alguien que cumple, alguien que está velando, que cumple con aquel mandato de Cristo, que es vigilante como la vara de almendro. Marcos 13:35, por favor. Marcos 13:35. A veces damos tanta prioridad a muchas cosas seculares, pero a las cosas que Dios nos mandó o nos llamó, no lo damos. No lo damos. Trabajamos mucho, nos desvelamos por eso, vemos los partidos, no importa que sean las retransmisiones a las sabe qué horas de la noche, o sea, muchas cosas que hacemos. ¿Sí? Nuestra casa que necesita estar toda limpia y damos todo el tiempo, pero muchas veces no le damos prioridad a lo que es más importante. El Señor lo dijo bien claro cuando Marta y María estaban ahí. Una tremenda que no acababa de hacer los quehaceres, pero ella dijo, ay, ella escogió lo mejor, y a veces no escogemos lo mejor, estamos haciendo muchas otras tareas. Dice Marcos 13:35, velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. ¿Qué nos dice? Velad, velad como esa vara de almendro, velad, dando fruto a tiempo y fuera de tiempo, que estemos listos, que estemos preparados como las vírgenes, ¿sí? Como las vírgenes que no fueron insensatas, que estemos listas con el aceite para cuando el Señor venga. No sabemos cuándo es. El Señor ya nos está dando muchas señales, ¿verdad? Un discípulo es aquel que siempre está dispuesto y se está preparando. Es aquel que no le dice, lee tu Biblia, ora. Solito sabe que tiene que orar, solito sabe que tiene que estudiar. No porque tenga que sacar una enseñanza específica y es el día que agarra la Biblia porque le toca en el calendario ese día. No, es aquel que se está instruyendo. Un discípulo es aquel que siempre está dispuesto, preparándose. Un discípulo que te dice a dónde ir, se adelanta a los demás. Pastor, fíjese que tuve un sueño, Dios me dijo esto, háblale a aquella hermanita. O sea, siempre están así, con la luz prendida, la llama encendida, el fuego ardiente. Ese es un verdadero discípulo, se adelanta a los demás, tiene una visión de parte de Dios y pone el ejemplo. Un discípulo es aquel que ama a su iglesia, la cuida. No le, oye, ayúdame a levantar sillas, no, oye, no, es presto, o sea, corre, porque esto le importa, es parte, ¿no? Claro, con mucho más, las cosas que se ven, pero las que no se ven también, como el orar. Tú vas en el camino y en vez de estar pensando, ay, con el que me toca trabajar es bien pesado, qué difícil, tú vas orando, tú vas clamando al Señor, tú vas pidiendo por él, por aquel, por el otro, o sea, tú vas aprovechando el tiempo, estás presto. El discípulo que decide dar fruto que otros puedan ver. Ese discípulo que cuando tú lo ves hay amor, hay perdón, hay bondad, hay servicio. Cuando va a decir, perdóname, es que la verdad me equivoqué. Y no, pero es que tú, y le saca toda la letanía de hace 3 años. Dios no hace eso con nosotros, ¿verdad que no? Pedimos perdón de lo que fallamos en este momento y todas nuestras regadotas de toda la semana, Él no nos las recuerda. No nos dice, pero es que esto y lo que hiciste el otro día, no nos dice nada de eso. El Señor
nos perdona y eso quedó atrás. Entonces, el discípulo es aquel que cuando alguien va y, ¿sabes qué? Me equivoqué. Está bien, hermanita, no pasa nada, todo queda borrado. Así es el discípulo que decide dar fruto de perdón, de bondad. Aquella persona que siente en su corazón apoyar y ahí está, siempre ayudando, ¿no? Servicio. Un discípulo, hombre o mujer, que están vigilantes con su vida. ¿Cómo puedes reconocer a un discípulo seguidor de Jesús? Hay una marca que nos distingue como discípulos, y lo dice Lucas 9:23. Un verdadero discípulo, sí, lo dice aquí, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué quiere decir? Que es un discípulo verdadero, tiene una marca, que está muerto. Ya no está peleando sus derechos, porque está cargando esa cruz, tomó esa cruz y como Jesús no está peleando ningún derecho. Él no peleó ningún derecho mientras que estuvo en la tierra. Él sabía que iba a una muerte segura por ti y por mí. Por eso Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, ya no eres, es que yo hice, es que yo era, es que yo bien súper buena y que mi amiga bien mala. O sea, no, ya no es el yo, se negó a sí mismo. El que quiera ser como Él, tenemos que ir a la cruz, a morir. Ya no son tus derechos, se niega a sí mismo. Lucas 14:27 también nos dice lo mismo, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Cada día. No es de que una vez, no, cada día lo necesitamos, ¿cierto? Cada día, y sígame. Un verdadero discípulo tiene una señal: hace discípulos y enseña obediencia a Cristo. Un verdadero discípulo tiene una marca: hace discípulos y enseña obediencia a Cristo. Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Fíjese, cuando no somos hacedores, nos estamos engañando. Como que soy buena, como que sí obedezco, pero como que no, ¿verdad? Entonces nos engañamos a vosotros mismos. Una marca que tiene un verdadero discípulo: busca la santidad. Dice Apocalipsis 22:11, esa marca de santidad: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, el verdadero discípulo busca la santidad. Busca la santidad en todos los aspectos, busca agradar a Dios, busca en todos los sentidos, en todas las formas, dentro de su hogar, dentro de su familia, dentro de su trabajo, busca agradar a Dios. Un verdadero discípulo tiene una marca: muestra mansedumbre. Santiago 1:21 nos dice, por lo cual, Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Siempre una persona, un verdadero discípulo es manso y recibe la corrección, recibe la instrucción, ¿sí? La palabra de Dios siempre la recibe. Una persona, cuando tú le quieres dar un consejo, se lo das y de repente ya no se quiere ni sentar contigo ni juntar porque ya le hablaste feo. ¿Sí? Ciertamente hay que saber cómo decimos la corrección. Dice la palabra de Dios que con amor y misericordia, amor y
y misericordia se corrige el pecado. Si tú tienes que corregir a alguien de tu familia, con amor y misericordia se corrige el pecado. Así lo hace Dios con nosotros. ¿Cuándo ha sido Dios ofensivo con nosotros? ¿Cuándo ha sido grosero? Nunca. Él nos dice sus palabras con amor, aunque son palabras duras, son palabras que el Espíritu Santo, no sé, tiene una capacidad de acomodar todas esas palabras que nos quedan y nos las acomoda en el corazón y tú dices, soy yo, tengo que cambiar, soy yo, tengo que madurar, ¿cierto? Entonces, mostrar mansedumbre. Un verdadero discípulo reconoce cuando ofende a Dios y a los demás. Porque dice la Biblia que muchos de nosotros, todos hemos pecado, ¿verdad? A veces con nuestras palabras y nos hemos ofendido muchas veces. Entonces, reconoce un verdadero discípulo, reconoce cuando ofende a Dios y a los demás. Santiago 3:2. Porque dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, si tú eres como Jesús, que no abrió su boca, felicidades, eres el varón perfecto, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos este problema de hablar, pues tenemos que ponernos en paz, reconocer, ¿verdad?, cuando nosotros hemos dicho cosas que no están bien. Por último, ya casi termino. El discípulo tiene una marca: deja de comportarse inmaduro. Un verdadero discípulo deja de comportarse inmaduro, se somete a la autoridad en su casa, en su congregación, y todos nos sometemos, como dice la Escritura, unos a otros, ¿no? La Biblia nos enseña, someteos unos a otros. El hijo se somete al papá, a la mamá y al papá, la esposa se somete al padre, el padre se somete a Dios, o sea, todos nos sometemos unos a otros. Muchas veces lo que nos está enseñando, someternos unos a otros, por ejemplo, en relaciones en pareja, bueno, no todas las ideas las tiene en la cabeza del hogar, pero a veces él se somete a mí o yo a él en ciertos acuerdos. No quiere decir que yo lo traiga, se somete a ciertos acuerdos y calculamos lo que estamos platicando, ¿cierto? De eso habla la Biblia, de que nos sometamos unos a otros para poder tener, pues, un bienestar emocional, estar bien en casa. Ok, pero si se decide, si mi esposo decide hacer cosas contrarias a las que yo, bueno, las consecuencias serán, ¿verdad?, para él o para mí. Entonces, aquí nos enseña en Proverbios 21:11, yo lo puse en la Nueva Versión Internacional, me gustó como decía, en este punto, deja de comportarse inmaduro y se somete a la autoridad en su casa y en su congregación. Cuando se castiga al insolente, dice la Escritura, aprende el inexperto. Cuando se instruye al sabio, el inexperto adquiere conocimiento. O sea, es mejor aprender en cabeza ajena, ¿sí? Yo dices, no, pues yo ya vi que esto no funciona, pues mejor le sigo por donde voy o cambio mi rumbo para que esté mejor. Pero lo que está diciendo esta parte de la Biblia es que cuando se castiga al insolente, o sea, al que no es creyente, que no sabe de la Biblia, o aquel que no entiende, aprende el inexperto, aquel que es niño, ¿sí? Cuando se instruye al sabio, el que es niño e inmaduro o el inexperto adquiere conocimiento. Entonces hay que aprender. Eclesiastés 10:16, lo vuelvo a leer en Nueva Versión Internacional. Fíjese bien, dice, hay del país cuyo rey es un inmaduro y cuyos príncipes festejan desde temprano. O sea, la parranda primero, ¿verdad? Imagínense tener esto así en nuestro país. Hay del país cuyo rey es un inmaduro y cuyos príncipes festejan desde temprano. En todas las áreas de la iglesia
tenemos encargados, ¿sí? En todas las áreas hay encargados, unos arriba, otros más abajo, pero hay encargados en todas las áreas y tratamos de ajustarnos en lo que se nos dice. ¿Para qué? Para que podamos caminar. Para que podamos caminar. Ahí dice, ahí del país cuyo rey es inmaduro. Imagínense un niño, ¿verdad?, gobernando, inmaduro, que no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Ahí me lo dice, y cuyos príncipes festejan desde temprano. O sea, la vida es una vida loca, ¿cierto? Entonces, el almendro es una representación de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Dios quiere que seamos discípulos, que demos fruto primero, no esperar a los demás qué es lo que hacen, ¿sí? O que vayan por delante, sino que nosotros como discípulos seamos el ejemplo. El almendro hace lucir los campos, dice que se ven todos los árboles blancos, 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 cuando empieza a salir blanco como con rosita. Todos los árboles se ven así, hermosos, rosados. Dice que hace lucir todos los campos. Un discípulo hace lucir a Dios. Un discípulo hace lucir a Dios con su testimonio, con su forma de hablar, con su forma de vivir, con su forma de tomar decisiones. Aún más en su forma de mostrar el amor hacia los demás. Entonces, esa vara de almendro representa a un discípulo, y un discípulo es aquel que da un fruto sano. La Biblia nos enseña que floreció, pero que tenía también fruto, y tenía la almendra ahí. ¿Sí? Da un fruto sano, que siempre está dispuesto a aprender, que embellece de una manera que impresiona, que cuando tú platicas con esa persona te vas con un sabor agradable, que dices, qué bendición haber platicado con esa persona. Puedes ver la belleza de ese fruto de almendro, no de queja, no de es que no, yo así le hago, no. Tú puedes ver las palabras de Dios que fluyen en su vida, tú puedes ver esas palabras que reconfortan, te vas con paz. ¿Has platicado con gente así? Que te deja saciada, que dices, wow, Dios la envió, qué tremendas palabras. Entonces, embellece de una manera que impresiona. Un discípulo es luz, un discípulo es sal, un discípulo es un almendro en flor. Qué bonita comparación, ¿no? Dile tú a la persona que está a tu lado, mi almendro. Es que veo unas parejas ahí, yo, a mi almendro. Sí, pero se vale, ¿no? Es tu hermana. Entonces, un discípulo es una vara seca que Dios le dio vida. No solo es recibir la salvación, sino un fruto que permanece, ¿sí? Ese discípulo da un fruto confiable. La encomienda que Dios le dio a cada discípulo es una encomienda que lo lleva al pie de la letra. Cuando no es así, da mucha tristeza que la gente esté recibiendo enseñanza y enseñanza y enseñanza, y tú dices, pero ¿cómo? ¿Por qué la hermanita respondió de esa manera? Si acabamos de oír la predicación, se trató de esto, y la hermanita hizo esto, o el hermanito. Da mucha tristeza que las palabras las tengan en poco. Da tristeza, porque es tiempo, es esfuerzo, y que, ay Señor, decimos como el pan, ¿verdad? Que el pan del maná que caía, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? Así como teniendo en poco. A veces dice uno, acabamos de hablar de eso, ¿verdad? Y las respuestas son contrarias. Entonces, Aarón hizo todo lo que Dios le ordenó, así como Jeremías, Isaías, Josué, Moisés, Noé, Isaac, Jacob, al pie de la letra. Como Dios lo dijo, ellos lo hicieron. Esto
de dar fruto lo dice toda la Biblia, al 30, al 60 y al 100 por uno. Es algo que nosotros debemos de dar. Dios cumplió sus promesas con cada discípulo que llamó. Yo les quiero contar algo de mi persona. Cuando Dios nos trajo a este lugar, jamás pensamos que nosotros íbamos a ser pastores. Era algo que ni siquiera por la mente pasó. Pero yo puedo decir con cierta claridad y certeza de que Dios sí te da lo que tú no tienes. Y que Dios nos ha estado capacitando para dar. ¿Cómo? No lo sé. Pero sí sé que Dios lo está haciendo. Y sé que Dios, vienen cosas, cuando platicas con alguien, viene una cosa que sé que es de parte de Dios. Platicas con alguien y Dios inmediatamente te dice esto, pasa algo. Yo me asombré, me he asombrado varias veces de las cosas que Dios, como pastores, le da la capacidad para ciertas cosas. Nosotros fuimos, encargados de la música 38 años en Colón, pero vienen otras cosas que de verdad veo la mano de Dios. Tú créele a Dios y pregúntale, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que me mandaste? Yo quiero estar firme en ese llamado y ser obediente para hacerlo como debe de ser. Si tú me pusiste en un ministerio, ora, pídele a Dios, Señor, que los días que yo tenga que estar aquí, las puertas se me abran, las puertas estén abiertas para yo poder ministrar. Yo lo hice como por 30 años, no es cierto, qué mentirosa. No es cierto, porque no fue así, fue nada más como 2 años que yo estaba en la universidad y estaba en ministerio. Ay, no sé por qué dije eso, pero en todo el tiempo tuve hijos, tuve otro hijo y aquí estaba, yo no tuve asistentes y sé que muchas de las que estuvieron conmigo, ahí estaban. Ay, tuve un hijo, no, pues ya se acabó todo para mí. No, allí estuvimos al llamado, fieles, firmes, y el Señor respaldando. Yo oraba, Señor, abre las puertas, deja que este maestro me deje irme temprano, yo quiero estar allá contigo, es que tengo esta responsabilidad, es que están las clases del instituto, yo quería estar ahí todo el tiempo. Y el Señor abría las puertas, y no me quedaron calificaciones. O sea, Dios sí lo hace, ¿sí? En tu llamado, Dios te respalda. No te quedes, no te conformes. Tú eres una vara de almendro y el Señor quiere que des mucho fruto. ¿Se acuerdan de la vara de almendro que estaba en el candelero? Pues ahí estaba el Señor vigilante. ¿Se acuerdan que era una vara de almendro? Sus copas, sus manzanas, sus flores, era una vara de almendro. Y eso nos habla de la vigilancia de Dios. Él está allí con la luz firme, alumbrando. Que no falte aceite, que no falte la luz que alumbra nuestros corazones. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Qué les parece? Gracias, Padre amado. Gracias porque eres tan bueno y tan hermoso, que estábamos muertos, Señor, como esa vara, y tú nos diste vida, una vida abundante, Señor, una vida, Señor, grandiosa, Señor, donde nos viniste a dar paz, consuelo, esperanza en todas las cosas, cada día de nuestra vida, Señor. Cómo tú decoraste ese candelero con ese almendro, esa luz continua de Dios que está vigilante y atento, obrando. Sí, en esa candelero, Señor, esa luz hermosa que habla de una señal de vida, Señor. Gracias, Señor, por ese almendro que ahora yo soy, por ese almendro que tú esperas que siga dando fruto, que demos fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Cada uno de los que están aquí, Señor, podamos ser esos discípulos, Señor, que seamos un verdadero ejemplo de la obra tuya, Señor.
una obra que hiciste de un día para otro, Señor, una obra donde estábamos muertos y nos has dado vida, y que tú esperas que demos fruto, que demos mucho fruto, que seamos capaces, porque tú tienes cuidado de todas las cosas, tú tienes cuidado de nuestra economía, tú tienes cuidado de nuestro hogar, tú tienes cuidado porque tú nos has hecho un llamado y tú cuidarás todas las demás cosas, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí, gracias, Señor, porque esta palabra se siembra en sus corazones, se plante en sus corazones, Señor, y que ellos sepan que de lo seco, sí, salió la vida, una vida, Señor, para hacer tu voluntad, para caminar contigo y para hacer el llamado que tú tienes para cada persona en este lugar. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amado Jesús. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. Que toda esta congregación embellezcan, Señor, te hagan lucir, Señor, con sus frutos, quién eres tú. Que den testimonio de la vida que hay en ti, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Donde el corazón aprende a ver, donde se honra el nombre de Eterno y su presencia se puede sentir. Casa de Oración Santa Fe agradece tu visita. Dale seguirnos y a la campanita para recibir nuevas prédicas. Comparte nuestra predicación. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Que Dios ha marcado para